Shalom, buena semana, queridos amigos, ¿cómo están todos ustedes? ¿Cómo pasaron este Shabbat? Un mundo convulsionado, ¿eh? Pero mientras estemos todos juntos, Akadosh Baruj Hu va a hacer milagros para que todo lo que Él planeó se cumpla. Y verdad que hace falta milagros. Estamos en el Shabbat anterior al ayuno de Tebet. Del 10 de Tebet, luego vamos a hablar de eso. Primero vamos a ver un poco el tema de la perashá de la semana, que tiene mucho que ver. En Israel, el domingo a la noche es 9, entonces el lunes a la noche es 10. Es el día del ayuno, pero como vamos a ver es un ayuno de mediodía que comienza a la mañana, al alba y termina a salir de las estrellas. Así que recién es el martes a la mañana. Bienvenidos todos. Espero que les haya gustado la clase de Rivka. Yo la escucho siempre y siempre me aclaran cosas. Ella habla en forma muy clara, muy simple. Y es grato, por lo menos para mí, escuchar su voz. Y me enseña muchas cosas. Vamos a comenzar por la perashá de la semana. Este Shabbat leímos la perashá Baigash. Baigash, Elad, Yehudá, y Yosef y Yehudá se acercó. Ustedes se acuerdan que a causa del hambre que había en la tierra de Israel y en todo el mundo, Jacob mandó a sus hijos a pedir comida, a comprar, mejor dicho, comida, al único lugar donde había en todo el mundo, que era la casa del faraón, Egipto. Y allí estaba gobernando alguien que todavía a esta altura de la perashá, al principio todavía no saben quién es, pero esta es la perashá que se descubre quién es el que está detrás de todo esto.
Vaigash elab Yehuda, Vayomer bi Adoni, Yedaber na abadeja, Davar beoznai Adoni, Veal yajera peja, Veabadeja ki kamoja que paró. Dice Rashi que le habló en una forma ruda, en una forma fuerte. Por favor, a pesar de que la traducción parece bastante suave, incluso cuenta el Midrash que se le acercó y físicamente también estuvo rudo Yehuda. Yehuda se aproximó a Yosef y dijo, por favor, Su Alteza, permíteme decirte algo personalmente. No te enfades conmigo a pesar de que eres exactamente como Paró. En realidad no dice exactamente, dice Ki Kamoja que Paró, porque tú eres como el faraón. Acá la traducción está un poco literalizada, pero de todas maneras dice Ki Kamoja que paró. Que paró quiere decir cómo paró, no exactamente. Pero de todas maneras lo está comparando, dice Rashi. ¿Qué dice Rashi? Daver Veosnei Adoni. Dice, voy a hablar a los ojos a los oídos de mi Señor. Vi Adoni y Daver na abadeja Daver Veosnei Adoni. Acá lo traducen como que te voy a hablar personalmente, pero dice, te voy a hablar a tu oído. Se acercó tanto que le habló al oído. Vaigash elab, dice Rashid, Davar Beosnei Adoni, hablaré a los oídos de mi Señor, y Kansú de Barei Beosneja. Es como cuando le dice una mamá a los chicos, te voy a hablar para que lo que yo digo entre en tus oídos. Eso ya es bastante irrespetuoso para un rey. Veal yajera peja, dice, y no te enfades conmigo. Mi kanata lamed, shedabar elab kashot. Entonces, ¿por qué le dice que no te enfades? Porque le va a decir algo rudo, algo fuerte. Kikamoja que paró. Porque tú eres como el faraón. Hashub ata beinai kemelech zekshuto. Dice, tú eres importante a mis ojos como un rey. Eso es simple de entender. Estaba Yosef como el virrey de Egipto y vienen unos pobres compradores, unos pobres extranjeros a comprar. Él tenía todo al mando y ellos tenían todo lo que perder. Pero ¿qué le está diciendo? Dice el Midrash, ¿qué significa que vos sos como el faraón? El faraón era una persona bastante tirana y bastante poco confiable. ¿Qué quiso decir? Dice el Midrash. Sofeja el ilkot alav betzarat como Shelaka paró al yedei siknati Sara. Dice, y al final vas a sufrir como sufrió el faraón por medio de mi abuela Sara, que se quiso propasar aquella noche con la esposa de Abraham. Davar ajer, ma paró gozer veino mekayem, Matías veino ose, af ataken, dice, así como el faraón decreta y no cumple, asegura y no hace, así también eres tú, porque hasta ahora les había hecho bastantes problemas, los había hecho ir y venir, se quiso quedar con un hermano, se quiso quedar con el pequeño, les hizo trampas, entonces está diciendo al final vos sos como el faraón,
aparentemente las palabras son como para alabarlo, sos como un faraón. Pero no, en realidad le estaba diciendo que vos sos tramposo y traicionero y malvado como el faraón. Entonces, que Jamoja que Faro dice, y porque tú eres como el faraón, Im tiknitani erogotja et adoneja. Dice, si vos te vas a poner rudo conmigo, te voy a matar a vos y a tu amo, a vos y al faraón. Y Judá le estaba diciendo, cuenta el Midrash, que los hijos de Yosef eran grandes, eran rudos, eran fuertes, empezaron a patear la pared y todo empezó a temblar. No eran muchachos que andaban con chiquitas. Y lo mismo pasaba, de repente vinieron los hijos de Yosef, y los hijos de Yosef eran de la misma sangre, tenían el mismo ADN. Entonces dice el Midrash que cuando vinieron los hijos de Yosef, cuando vieron que había tanto alboroto, y empezaron a golpear y vieron que también tenían fuerza, entonces Yehudá empezó a ver que algo estaba pasando acá. Explica el Hasidut acerca de esto que le habló con rudeza. Rashi viene y dice, esto que le dice no te enfades, significa que le está hablando duro. Entonces, dice, ¿por qué Yehudá comenzó a hablar en forma ruda de un principio? Porque él podía haber empezado a hablar de forma suave. ¿Por qué tenía que hablar en forma ruda desde un principio? Pregunta el Hasidut, pregunta el Rebbe. Ustedes saben que todas las preguntas que hace el Hasidut es para entender qué es lo que encierra por dentro esto que estamos viendo en forma literal. Dice, podía haber empezado de forma suave, diplomática, y si la cosa no funciona, entonces que le hable duro. Pero el motivo se entiende también en forma simple, porque estamos hablando de un tema que tiene que ver con la vida de toda su familia. Si hubiera sido algo superficial, que no le importa tanto, entonces hubiera empezado hablándole suavemente, explicándole por las buenas, de forma que el otro trate de entender, que se pueda entender con la mente, razonando. Pero cuando se habla de cosas que depende la vida, dice el Rebbe, Nafsho Shurabe Nafsho. Su vida está conectada con la otra vida. Así está escrito también en nuestra Perashá. Entonces en ese momento no se hacen cuentas, no se toman en cuenta la diplomacia, no se repara en buenos tratos y se comienza directamente con toda la fuerza. Y así está escrito, dice el Rebbe, cuando duele, uno grita. Y así pasa con muchos asuntos. Y ahora vemos en el mundo como hay un montón de países y un montón de presidentes y políticos que comenzaron a despertarse y de repente se dieron cuenta que hay un enemigo en el mundo que está asesinando y está matando
y también está tomando los territorios donde ellos tienen petróleo y están cubriendo sus intereses. Pero no solamente eso, están en medio de un enemigo que no repara en morir ni en matar. Así es. Entonces, nosotros sabemos que Akadosh Baruj Hu todo lo ve, y no hay ningún lugar donde uno pueda ir sin que Dios se entere y que sin que Dios se ocupe de que cada uno reciba lo que se merece. Pero cuando uno lo hace por las buenas, cuando uno estudia Torah y cuando trata de cumplir los preceptos, aunque se equivoque, aunque tiene que hacer teshuvá todo el tiempo, pero uno tiene buenas intenciones, entonces a Akadosh Baruj Hu le da oportunidades y lo trata por las buenas, le da pruebas, nos trata con, depende de la importancia de las cosas, nos trata con distintos grados de dureza, pero siempre se ve la misericordia de Dios. Cuando los pueblos del mundo no se despiertan, entonces Akadosh Baruj Hu muestra su poder, pero en forma de oscuridad, en forma de muerte. Y entonces para que esta gente se despierte tienen que morir cientos de miles de personas. Y no le importa todos los millones que murieron en África, en Asia, todos los miles que mueren en Europa, pero cuando le tocaron el poder ahí en Francia o en Estados Unidos o en Alemania o en Rusia, le tocan un poco del poder, le tocan, le mojan la oreja, como decimos en Argentina, ahí se despiertan. Y esto es lo que estamos viendo hoy en día. Y así explica Rashi, y así te nos trae la Torah. Cuando las cosas están que queman, no hay tiempo para diplomacia, hay que ir con todo el toque. Hoy salió en el diario que mataron en un bombardeo a un terrorista que pertenece al Hezbollah. Él, hace 30 años más o menos, había entrado a Israel, como entran hoy en día, pero en aquella época era algo más raro que suceda. Entró y asesinó a familias, asesinó a gente inocente, entrando por el norte, y entonces él fue atrapado, fue condenado, estuvo 20 años preso, y en uno de los acuerdos que hubo de liberación de prisioneros y de todas esas cosas que hace el gobierno de Israel por presión y por querer quedar bien con sus aparentemente amigos, lo liberó a él junto a otros miles de personas. Y hasta ayer era uno de los directivos, uno de los jefes del ejército del Hezbollah, del movimiento terrorista que hay en el Líbano. Esa persona, hace 30 años, fue juzgada, fue presa, estuvo 20 años preso y allí estudió, se recibió de abogado, participó de la Universidad del Terrorismo, que son las cárceles de Israel, vivió de los impuestos del pueblo de Israel, estudió, disfrutó y se preparó, en esa época era muy joven, se preparó para salir en algún momento. Se gastaron decenas de miles de dólares o quizá más en todo ese tiempo que él estuvo en la cárcel. Al final lo soltaron, tuvieron que mandar una bomba de $500.000 y hacer todo un movimiento, por supuesto dentro de toda la guerra que se está librando en este momento, pero esto fue un objetivo claro, que era él
que es uno de los líderes en este momento del Hezbollah y junto con otros. Entonces, fíjense, no solamente el dinero y el tiempo, sino la cantidad de vidas que se pierden por no tomar las medidas en su momento. Y aquí se ve claramente cómo cuando uno es misericordioso con los malvados, es malvado con los misericordiosos. Entonces Yehudá, que representa al Malhut, al verdadero reino de Israel, vino acá y se presentó al que él pensaba que era un rey de las naciones del mundo, y no le importó nada. Dijo, ya llegó el momento, cortamos aquí, ya más no te puedo aceptar. Y así pasa también con nuestros hijos y con nuestra familia. Cuando depende de la educación, depende del futuro, depende de la mentalidad que va a tener la persona, entonces nada cuenta. Lo principal es enfrentarse, de acuerdo con la Torá, enfrentarse como un hombre tiene que enfrentarse. La mujer también tiene que sacar ese hombre, ese Geber que hay dentro de su interior, y luchar y enfrentarse, y a Kodesh Baruj Hu va a estar. A veces el judío piensa que aparentemente adoptando o aceptando las condiciones de vida de las naciones del mundo, entonces va a estar va a ser más aceptado por ellos y va a vivir mejor. Sin embargo, es todo lo contrario. Y ahora les voy a contar una historia. Ayer estuve en el Bet Knesset como todos los Shabbatot y vino un rab que yo quiero mucho de Tzfat, de Ascent. ¿Por qué vino este rab, el Rab Leiter? Porque era el Brit Milá de su nieto. El Rab Leiter es el consuegro del Rab Arad. El Rab Arad es el rab del Bet Knesset donde yo voy, de Chabad, aquí a una cuadra de mi casa. Esa es otra cosa importante. Cuando uno quiere cumplir la Torá, tiene que vivir cerca de un centro de Torá. Si no, es muy difícil. Entonces, el viernes fue el Brit Milá. Lamentablemente no pude asistir, pero en Shabbat se hizo, después de la lectura de la Torá y toda la tefilá, se hizo un kiddush, se hizo el farbengen, como siempre, se hace kiddush, el rab dice Divrei Torá. Y por supuesto, el Rab Arad, el dueño de casa, el rab del lugar, le dio la palabra al Rab Leiter para que diga sus palabras de Torah. Habló sobre todos estos temas de Yosef, de la Perashá, de Baigash, de Yehudá, y él tiene en Sfat un hotel, era un hotel muy viejo que lo reformaron, un hotel antiguo, y allí recibe miles de personas todos los meses que vienen de todo el mundo, también soldados, también israelíes de todas las partes de Israel, religiosos, no religiosos, y allí les enseñan Kabbalah, les enseñan Hasidut. Ambos, Arad y Leiter, son alumnos del Rav Ginsburg. Ahora ya son grandes, ya están independizados, pero ellos siguen también sus enseñanzas. Y entonces, esta persona, por supuesto, para mantener su lugar, viaja por todo el mundo, viaja a Estados Unidos, él es americano, y contó una historia que le sucedió cuando estaba en Inglaterra. Cuando estaba en Inglaterra, estuve en una reunión de gente que lo apoya, y uno de ellos, una persona muy importante de Israel, contó una historia que vivió él mismo. Esta historia transcurrió en una de las fiestas reales de la familia del reino de Gran Bretaña. El príncipe Charles con su esposa hicieron
fiesta muy grande, 1000 personas, un banquete, y entonces estaba invitado el rabino, había otras, por supuesto, toda la nobleza, muchos invitados. Entonces el rabino, por supuesto, fue a un banquete y pidió comida kosher. Y para comer la comida kosher hace falta tener utensilios kosher. Entonces, ustedes saben que las comidas en estos lugares no son simplemente poner un platito y una cuchara. Cada uno tenía un plato de plata abajo, 3 platos encima, platos de verdad, platos importantes, 4 tenedores, 3 cuchillos, 2 cucharas, 3 copas. El Rab Leiter se explayó y es muy simpático cuando cuenta todas estas cosas. Todos nos reíamos mucho cuando él contaba esto. Pero más nos reímos cuando siguió contando y dijo que el rabino por afuera tenían toda la misma vajilla, pero la vajilla del Rab tenía una señal abajo, una etiqueta que decía kosher. Él había preparado, había hecho kasher esa misma vajilla y aparentemente era igual que todos los demás, pero también la comida que él recibía era kosher a diferencia de los demás. De repente se sintió tin, 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 que todos golpeaban las copas. Entonces él no sabía qué pasó. De repente todo el mundo se levantó y cada uno fue a sentarse en otro lugar. Es una costumbre, parece que para no aburrirse y estar siempre sentados con la misma persona, en determinado momento de la fiesta se levantan todos y se cambian de lugar. Entonces él se tenía que cambiar de lugar y ¿qué hizo? Empezó a levantar toda su vajilla y levantó los platos y con otra mano los cubiertos y con otra mano la copa y con otra mano la servilleta y bueno, ¿cuántas manos puede tener uno? ¿Se imaginan cómo estaba el pobre hombre con todas sus cosas, corriendo, buscando otro lugar donde sentarse? Entonces se sentó, todos se sentaron, siguieron comiendo. Al rato, din, 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 de repente, otra vez, había que cambiarse de lugar. Nuevamente el Rab tomó todo en sus manos y en ese momento se acercó otra persona que también era judía y le dijo, basta, no hagas más eso, nos haces pasar vergüenza, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué agarras todo? Dice, y porque esto es kasher. Bueno, le explicó, el judío se daba cuenta, pero dijo, nos estás haciendo pasar vergüenza. Mirá, vos sos el único que haces esto, al final sos un judío. Entonces se sentaron nuevamente, din, 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 4 veces pasó lo mismo, y cada vez el Rab tenía que ir con todas sus cosas y moverse, y al final el Rab estaba tan cansado, llegó el final de la reunión, no sé, 3, 4 horas, estaba tan cansado de correr y de arrastrar todas sus cosas que él quiso salir primero que todos. Entonces, ustedes saben, cuando se sale, también cuando se entra, el príncipe con su esposa se paran en la puerta y saludan a los invitados uno por uno, los despiden. Entonces él se puso primero en la cola para poder irse rápido, que estaba cansado. Entonces se acerca, lo saluda, se quiere despedir y el príncipe de Gales, príncipe Charles, le dice, escúchame, decime, ¿qué significa todo eso? Te vi que cada vez que cambiamos de lugar vos agarrabas todas tus cosas y agarrabas los platos, no entiendo. Entonces él dijo, el pueblo de Israel tiene una ley que es la Torá. Y en la Torá está escrito que tenemos que comer kasher. Y el príncipe Charles le dice, eso por supuesto que yo ya lo sé. El príncipe sabe, al igual que la mayoría del mundo, que los judíos comen kasher. Pero ¿para qué tenés que cambiar los platos?
Entonces le explicó que los alimentos, cuando son puestos en los utensilios absorben de la comida, y entonces los platos y los cubiertos, las copas, todo también tiene que tener cuidado de ser kasher. Entonces el príncipe se interesó y siguió hablando. Entonces lo hizo poner al lado, y mientras iba despidiendo a los demás, seguía preguntándole cosas al rabino. Llegó el momento que vino el otro judío, nos saluda al príncipe, le dice: príncipe, yo también soy judío, porque le dio envidia de que al final al que más atención le prestó fue al rabino, que aparentemente había hecho pasar tanta vergüenza. Entonces el príncipe le dice: ¿vos sos judío? ¿Y por qué no hiciste lo mismo que hizo él? Entonces el hombre se dio media vuelta y siguió su camino. Y bueno, evidentemente cada uno va a sacar su conclusión, pero el Rav Light estuvo muy acertado en contar esta historia. Seguramente no es la primera vez que la cuenta, pero yo la primera vez que la escuché y fue muy simpático y muy cierto. Cuando uno tiene principios y, y sabe que lo que está haciendo es correcto y lo que hace aparte es un ejemplo para los demás, no le importa el esfuerzo ni tampoco le importa lo que van a decir, y sabe que al final el Kadosh Baruj Hu lo va a premiar. Y así también, así viene la enseñanza de esta perashá. Todo lo que vemos en esta perashá también es por el mérito de Yosef y también por el mérito de Yehuda y de Jacob y de todo el pueblo de Israel, que siguieron las enseñanzas y la orden de Kadosh Baruj Hu de cómo hay que comportarse en el mundo. Entonces vos podés ser el faraón, podés ser el rey, podés ser el presidente, podés ser el gerente del banco, podés ser quien quieras, pero hay cosas con las que no se negocia. Entonces, por supuesto hay muchas cosas para estudiar de esta perashá. Luego en la clase del Zohar vamos a seguir. Este encuentro de Yosef y Yehudá está explicado en la Kabbalah, en el Zohar y traído en Hasidut, como que es la unión de Zeir Anpin con Malhut. Es Yosef, ustedes saben que cada uno de los patriarcas, cada uno de los personajes de la Biblia corresponden a una sefirá. Yosef corresponde a la sefirá de Yesod, que es fundamento, y que representa, Zeir Anpin representa las emociones del corazón. Malhut está representado por Yehuda, y Yehuda por eso, a partir de ahí, es la casa que va a ser la de los reyes de Israel, hasta el final de los días, incluyendo al Mashiach. Yosef y Malhut tienen una interrelación muy importante que incluso está presentada en la Haftará, en la parte de los profetas, que se lee al final, después de la lectura de la Torá. Se leyó una porción de Yehezkel donde habla que se va a juntar, cada uno tiene que tomar un palo, Yosef tiene que tomar un palo y poner Yosef, Yehudá tiene que poner otro palo y poner Yehudá, y al final esos dos palos se van a juntar. Es una profecía del final de los tiempos que tiene que ver con el Mashiach ben Yosef y el Mashiach ben David. Yosef, como vemos acá en la Perashá, representa a toda la abundancia, a toda la luz que viene de arriba y que él la tiene que distribuir. Es la preparación del reino para la llegada
de el Mashiach, para la llegada de Yehudá. Yehudá tiene la tarea de tomar todo eso que se preparó y hacer de este mundo la revelación de Dios, que viva Dios, hacer el templo sagrado, luchar las guerras. Entonces, Yosef y Yehudá representan a la unión también del novio y de la novia, la unión de Dios con el pueblo de Israel, de Dios con su creación, donde cada uno tiene su tarea. Yosef adapta al mundo y prepara al mundo con todo lo que hace falta para darle vida al Mashiach. Y Yehudá representa a la llegada del reino de Akadosh Baruj Hu, el reino de los cielos, a este mundo en la práctica. Entonces, todas las cosas que nosotros vemos y todas las cosas que nos enseñan los sabios, tenemos que llevarlo a la práctica, llevarlo a la concreción, porque eso es una señal de cuál es nuestra tarea en la vida. Y acá Andrea nos dice, yo me crié entre niños y adolescentes judíos, que hoy en día los tengo en Facebook y no veo que se comporten como judíos, y eso me preocupa. Esa preocupación que hay dentro tuyo significa que Akadosh Baruj Hu te dio una tarea. Esa tarea es buscar la forma para que esta gente que no se comporta como judío y que en definitiva se están perjudicando a sí mismos y a todos los que los rodean, porque no lo hacen a propósito. Los judíos que no cumplen con la Torá son como los niños que son raptados. No es que no quieren, sino que no saben, no conocen la importancia. Entonces hay que acercarles de a poco, así como una madre le da de comer a un bebé de a poquito para que no se atragante. También a las personas que van llegando hay que ir dándoles de a poco lo que ellos mismos necesitan para que lo puedan recibir. Entonces, te invito, Andrea, y también invito a todos los demás, hay muchos que ya lo hacen, hay mucha gente en esta clase que trabaja con nosotros hace mucho tiempo y difunde todas nuestras enseñanzas y aportan tanto de su tiempo como de su inteligencia, de su dinero, de sus bienes para difundir y para trabajar ellos mismos. Entonces te invito a enviarles a esta gente el material que hay mismo en el Facebook, que siempre publicamos. Hace poco, el Rav Ginsur se ocupó de hablar de 4 etapas de la revelación de la Torá. 4 etapas en que había que hacer una revolución, e incluso esa revolución implica ir en contra de determinadas leyes explícitas que tiene la Torá o que son parte de la conducta del pueblo de Israel, en aras de que se pueda seguir manteniendo el pueblo de Israel, que se cumpla la Torá. La primera revolución fue cuando se escribió la Torá oral. La Torá oral era la tradición que se pasaba de boca en boca y al final de la época de la Mishnah, Rabbi Yehuda Anasí, el príncipe del Sanedrín, 200 años después que se destruyó el templo, había peligro a causa de la dispersión del pueblo de Israel, que se pierda. Ustedes saben que la Torá oral fue recibida junto con la Torá escrita en el monte Sinaí por Moisés y fue entregada
por Akadosh Baruj Hu para que sea transmitida también, pero una en forma escrita y otra en forma oral. La oral tiene todo, es el Talmud, es los Midrashim, todas las cosas que fueron transmitidas de boca en boca, el Zohar, la Kabbalah, la parte interior, todo eso es la parte oral de la Torah, las leyes, las halajot. Es para saber cómo se aplica y qué significa todo lo que está escrito en la Torah escrita. Como había peligro de que eso se pierda, entonces en ese momento decidieron escribirla. Y así se escribió la Mishnah y después se agregaron todas las explicaciones del Talmud y así todos los sabios durante todas las épocas fueron agregando y fueron explicando todo esto, tanto la parte revelada como la parte oculta. Llegó un momento en que el mundo hacía que las personas que se ocupaban de esto necesitaban trabajar, y cuando se trabaja a veces se quita tiempo para poder estudiar y para poder transmitir, para poder enseñar. Entonces, en la época de Yosef Karo, en la época que se escribió el Shulchan Aruch, más o menos 1000 años después, sí, más o menos 1000 años después de esto que cuento de la Mishnah, se estableció que los que estudian y enseñan Torah podían recibir dinero a cambio. Podían recibir dinero para sostenerse y que eso sea para que ellos puedan estudiar y enseñar la Torah, para que no se pierdan. Luego, más adelante, en la época del Baal Shem Tov, hubo grandes matanzas y hubo grandes guerras y muchos hombres fueron matados. Entonces, para que el pueblo de Israel siga y para que esos niños puedan seguir siendo educados, cosa que hasta ese momento eran educados solo por hombres, las mujeres también tuvieron que aprender, tuvieron que enseñar y aprender. Entonces, en la época del Baal Shem Tov, fue la tercera revolución en que se permitió que las mujeres hacer escuelas y hacer que las mujeres también estudien la Torah. Como las mujeres no están obligadas a cumplir la mayoría de los preceptos, entonces el que no está obligado tampoco está obligado a estudiarlo. Entonces las mujeres, como la mujer tiene ya bastante tarea en cuidar la casa, los hijos, parir, dar de comer, cuidar a su marido, tiene tantas cosas que hacer que la mujer, hasta hoy en día por supuesto, no tiene obligación de cumplir los preceptos que tienen un tiempo determinado. Hay preceptos que son comunes para todos. Por ejemplo, Yom Kippur, o incluso prender las velas de Hanukkah. Hay determinados preceptos que o que si su marido los cumple, ella no los tiene que cumplir, o que de todas maneras también lo tiene que cumplir. Por ejemplo, el ayuno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento, en la época del Baal Shem Tov, se hizo la tercera revolución, que fue hacer que las mujeres estudien Torah, y para eso hacía falta hacer institutos, y no solamente que estudien de su mamá como hasta ese momento, sino que también que los hombres puedan enseñar a las mujeres. Y la cuarta revolución vino hace pocos años de la mano del Rebbe de Lubavitch, cuando él dijo que había que enseñar a los pueblos del mundo los 7 preceptos. Los 7 preceptos de los Benei Noach siempre fue responsabilidad de los pueblos del mundo cumplirlos. Pero en esta época, parte del trabajo del pueblo de Israel es enseñar a los pueblos del mundo la Torah. ¿Para qué?
en aras también de que se siga existiendo la Torá y en aras de que también el pueblo de Israel siga existiendo y siga cumpliendo los preceptos. ¿Por qué? Porque vemos acá un claro ejemplo y vemos todo el tiempo cómo los pueblos del mundo están exigiendo al judío que cumpla con los preceptos y muchos de ellos, como dice Andrea aquí, saben más Torah y saben más cosas que los mismos judíos. Entonces, por un lado, ellos no están obligados a cumplir los preceptos de los judíos, pero tienen que estudiar Torah porque para cumplir los 7 preceptos, por ejemplo, para tener jueces que cumplan con la ley también es de la Torah. Entonces tienen que aprender las leyes del juicio, de la justicia que hay en la Torah. Y para eso tienen que aprender otras cosas. Y por eso estamos aquí enseñando Humash, enseñando un montón de cosas que sirven para que ellos mismos sepan de qué se trata el judaísmo y puedan ayudar a los judíos a que los cumplan. Y eso fue lo que estaba haciendo ese rabino con el príncipe. El príncipe no necesita cumplir el kashrut, pero él se interesó y el rabino le explicó. Y a causa de eso, él valoró la rectitud y la firmeza y la fe en Dios del judío. Entonces después, cuando vio a otro judío que no lo cumplía, le dijo, ¿por qué vos no cumplís? Durante toda la vida los judíos nos persiguieron porque cumplíamos. Y ahora vemos cómo en la época del Mashiach, y gracias al trabajo del Rebbe, de los Rebbeim, al trabajo de muchos Sadikim, ahora los pueblos del mundo están ayudando al pueblo de Israel a que cumpla la Torah, a que siga existiendo, a que su juventud siga cumpliendo los preceptos. Y al principio hablábamos de cómo luchan contra los enemigos de Israel. Y así es como está escrito, Kadosh Baruj Hu le dijo al pueblo de Israel, vos no tenés que hacer nada, solamente tenés confianza en mí y vas a ver cómo yo lucho por ustedes. Entonces es muy importante ver que el pueblo de Israel y el resto de las naciones tienen una tarea en conjunto y juntos vamos a salir todos del exilio. Estamos traduciendo un libro muy importante del Rav Ginsburg que se llama Rectificación del Estado de Israel. Y allí, con el estilo del Rav, siempre trayendo las leyes tal como están como establecidas por la Torá, el Talmud, el Shulchan Aruch, pero explicándolas de acuerdo con la Kabbalah también, vemos cómo se puede hacer de este Estado de Israel un reino de acuerdo con la Torah para que sea verdaderamente el principio de la redención y que Kadosh Baruj Hu vea que ya estamos todos listos y traiga el Mashiach. Entonces hay mucha gente que está ahora colaborando, están poniéndose tanto en la traducción como en la impresión, la distribución, búsqueda de dinero para poder hacer todo esto. Y espero que en un par de semanas ya esté traducido y lo podamos editar para la impresión. Así que todos ustedes que quieran participar de la rectificación del mundo de acuerdo con la voluntad de Dios y que quieran participar en forma activa con la llegada del Mashiach, entonces los invitamos a participar de la publicación de nuestros libros. Una vez que esté publicado el libro y lo podamos distribuir, vamos a dar un curso de lo que se llama la Universidad de la Torá, y dentro de la Universidad de la Torá las ciencias políticas.
Seguramente todos ustedes habrán visto en nuestra página de internet cómo el Rav Ginsburg distribuyó todas las ciencias de acuerdo con la Sefirot, y ciencias políticas, por supuesto, es Malhut, es cómo se gobierna al pueblo, qué es un rey, cuál es la finalidad. Entonces vamos a comenzar posiblemente dentro de 2 meses con un nuevo curso, y vamos a, si Dios quiere, vamos a empezar a recorrer nuevamente los países. Personalmente ya comenzamos a través del Rabino Gershon, que dio sus conferencias y que todavía no me dieron la filmación, pero él y la gente que participó les interesó mucho y fue muy explicativo y muy edificante todo lo que él les explicó. Entonces los invito a entrar a nuestra página. Allí, acá les estoy poniendo el enlace. Y allí dentro de las Sefirot, del árbol de la Sefirot, de acuerdo con las ciencias, abajo de todo el Malhut tienen la rectificación del Estado de Israel y otros artículos que tienen que ver con una palabra muy maltratada que se llama política. Pero la política, que en este momento es sinónimo de corrupción, tenemos que rectificarla. Así como rectificamos todo, tenemos que rectificar también la conducción, lo que es un líder, lo que es el gobierno, y hacer lo que coincida con la Torah. Muy bien. Hablamos al principio de la clase que esta semana es el ayuno de Azara de Tebet. En el año judío hay distintos ayunos. El ayuno de Azara de Tebet es uno que conmemora el sitio, el cerco que le hizo en el año 425 antes de la era común, o sea, hace 2440 años, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, el sitio que hizo a Jerusalén. ¿Y por qué hacemos ayuno? Porque ese fue el principio de lo que después de 30 meses de asedio terminaría en la destrucción del templo. Entonces hay 4 ayunos generales que hablan de la destrucción del templo. Y así el profeta dice que el ayuno del 4.º mes, del 5.º mes, del 7.º mes y del 9.º mes se van a transformar en banquetes festivos cuando venga el Mashiach. Mientras tanto, es una prueba que Akadosh Baruj Hu nos pone para que salgamos del exilio personal y tratemos de buscar, así como Yehudá, buscar la redención. Entonces, hay 4 ayunos que tienen que ver con la destrucción del templo: el 10 de Tebet, el 17 de Tamuz, el 9 de Av y el 4 de Tishrei. Habíamos dicho que Azara de Tebet es medio ayuno, Yud Zayin Tamuz también es medio ayuno,
El 9 de Av, por supuesto, Tisha B'Av es el día más triste del año judío, es un ayuno completo. Y el 4 de Tishrei es también medio ayuno. El 10 de Tebet, entonces, conmemora el cerco que se le hizo a Jerusalén. El 17 de Tammuz fue cuando se rompió el muro y y 30 meses después del 10 de Tebet se rompió el muro y entraron a invadir Jerusalén. Y el 9 de Av, como ustedes saben, es la destrucción del templo. El 9 y el 10 de Av son 2 días de duelo, específicamente el 9 porque fue cuando se destruyó y quemó el templo sagrado. Por supuesto, ese día pasaron muchas otras cosas terribles que tienen que ver con desgracias que pasaron al pueblo de Israel durante muchos años, tanto en el Holocausto como en la Inquisición. El 9 de Av fue el día que fueron expulsados los judíos, el día que salió Colón de España a causa de esa expulsión. Hubo muchas otras desgracias. Y el 4 de Tishrei se llama Tzom Gedalia. No vamos a explicar ahora Tzom Gedalia, pero es, como ustedes ven, después de Rosh Hashanah, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, es un ayuno de mucha teshuvá. Y Gedalia fue un héroe, un tzadik, que vivió en la época también de la destrucción del primer templo, que ya había empezado el pueblo de Israel a retornar. El Beit HaMikdash estaba destruido. Entonces el rey de Babilonia puso un administrador temporal hasta que se restituya todo el pueblo de Israel y se haga de nuevo el templo. Y por motivos de envidia y todo tipo de cuestiones políticas, esta persona fue asesinada. Y después se descubrió que ese asesinato, que él no estaba con los enemigos, sino al contrario, era parte de la reconstrucción del templo. Entonces, para recordar su nombre, todos los 4 de Tishrei se hace lo que se llama Tzom quiere decir ayuno, el ayuno de Gedalia. Entonces, estos son los 4 ayunos que tienen que ver con la destrucción del templo. Entonces, este 10 de Tebet es el primero de todos esos, lo que conmemora el principio de esas 4 épocas. Y como dice el profeta, con la ayuda de Dios, esos 4 días que son de tristeza, en la época del Mashiach van a ser de júbilo y de banquete. Entonces, este martes a la mañana, cuando despunta el alba, ya unos 50 minutos antes no se puede comer, y hasta que salgan las estrellas. Por supuesto, los Benei Noach no están obligados a cumplir este ayuno, es un ayuno de los judíos, pero como es un día de tristeza, porque la destrucción del templo es una destrucción que afecta a toda la humanidad, a lo mismo que su reconstrucción. Entonces, no es necesario que hagan ayuno, pero sí es bueno hacer teshuvá siempre, es bueno darse de acá, es bueno hablarle a los judíos, recordarles a aquellos que no se acuerdan, a aquellos que no saben, esto que estamos estudiando ahora,
Hay mucho material en internet, en nuestra página, en la página de Chabad. No vayan a cualquier lado a estudiar de esto porque no todos los lugares son confiables. Hay muchos lugares confiables, los que yo recomiendo en nuestra página y la página de Chabad. Bueno, Besrat Hashem, nos vamos despidiendo por ahora. Como vemos, tenemos una tarea ímproba, pero que es simplemente decidir que queremos cumplir con lo que Dios nos pide, y acá yo mismo nos ayuda a cumplirlo. Hay muchos libros que tiene el Rab. Hay un libro que se llama Abba, que habla del amor, y está escrito en hebreo, y también hay 10 etapas para la rectificación del amor dentro de uno mismo, y el Rab explica cómo son esas 10 etapas de acuerdo con la Sefirot, y estamos comenzando a traducirlo, y la traducción de este libro va a llevar un tiempo y aparte bastante dinero, así que todo lo que aporten y todo lo que ayuden, cada uno que quiera distribuir nuestros libros, vamos a imprimirlos en México, en Colombia, en Argentina, y de ahí los vamos a distribuir a todo el mundo. Aquellos que quieran distribuir nuestros libros, aparte de comprarlos para uso personal, van a tener muchos beneficios, van a tener muchos descuentos y facilidades de pago para que puedan hacer llegar todas estas cosas a todo el mundo y puedan tener material con que realizarlo. Así que bueno, nos vamos despidiendo, nos vemos luego con la clase del Zohar. Gabriela nos recibió esta semana, este mes pasado, al Rav Gershon con mucho cariño, toda su comunidad, pusieron mucho esfuerzo de dinero y de organización, así que ellos son un ejemplo de una comunidad que, así como todos hicimos Teshuvah, y hoy están a la cabeza de Galeinai, la cabeza de los Benei Noach, allí en México. En la clase también está Esperanza, está Garduño Marmolejo, que viven en distintas partes, y cada uno pone cada mes y pone constantemente, tanto aquí en Israel como allí donde viven, su esfuerzo, su contribución para que todo esto se distribuya. Que Besrat Hashem, todos los que están aquí en la clase, y especialmente los que se esfuerzan y se comprometen, que estemos todos juntos a la cabeza del retorno a acción, del retorno de la Geulah, junto con el Rebbe, junto con el Mashiach, con la redención pronto en estos días. Amén. Que tengan todos Shavua Tov, bendiciones de la tierra de Israel, Lejaim, Lejaim. No se olviden de ponerse de acá, que la alcancía siempre esté llena, siempre se vacíe y siempre se vuelva a llenar rápidamente.